Este día entonces, hermanos, quiero comenzar una nueva serie. Estuvimos durante 7 u 8 semanas en Malaquías y estuvimos en un sermón en Filemón, que fue el domingo pasado. Y el día de hoy voy a comenzar la serie de Filipenses. Y quiero, antes de ir a Filipenses, el día de hoy voy a hacer una introducción a la carta. Y para introducir la carta a los Filipenses vamos a estudiar una parte del libro de los Hechos. ¿Y por qué estudiar el libro de los Hechos? Porque en el libro de los Hechos se relatan los sucesos, los eventos que dieron origen a la iglesia de Filipenses. Por eso es tan importante y espero que Dios nos hable a todos en este texto que vamos a leer el día de hoy, en esta serie de Filipenses que he titulado Gozo en medio de la vida. Porque la carta a los Filipenses es considerada la carta del gozo, la carta paulina del gozo, de la alegría, y de varios aspectos más. Se ven cómo ciertos aspectos en la vida, ciertas circunstancias en la vida nos quieren robar el gozo, pero cómo el Evangelio y la palabra vuelve a alentar el corazón de los creyentes y a desafiarlos en la vida cristiana día a día. Y por eso es tan importante comprender el contexto en el cual esta carta se desarrolla. Así que el día de hoy, además, usted no va a ver el texto en la pantalla, vamos a ver solamente los puntos que vamos a tratar. Así que voy a pedirle, por favor, que usted tenga su Biblia a mano, vamos a leer juntos, vamos a ir revisando el texto juntos y ábralo ahí en Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 40. Versículos 6 al 40. Y la enseñanza del día de hoy se titula El poder del Evangelio. El poder del Evangelio en la primera iglesia, ¿cierto?, plantada en Europa. Porque el Evangelio, si usted conoce un poco de los mapas, el cristianismo nace en Israel, que es una zona que está en el límite entre África y Asia. Eso no es Europa. Y el Evangelio inicialmente comenzó a expandirse hacia Asia. Pero vemos cómo Dios movió todas las cosas para extender el Evangelio hacia Europa. Y desde Europa saltó a América. Así que esto tiene mucho que ver con nosotros, porque cómo Dios movió la plantación de esta primera iglesia cristiana en Europa a través del Evangelio predicado por el apóstol Pablo. Así que vamos a leer juntos y aquí vamos a estar mirando entonces entre el verso 6 y el 40. Son bastantes versículos, pero está toda la narrativa de esta primera plantación de la iglesia. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte. Y así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viendo, les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Tremenda historia, ¿no? En esta narrativa, hermanos, es donde nace la iglesia de Filipenses. Y es muy importante comprender esto para poder meternos desde la próxima semana, en la carta a los Filipenses. Y el día de hoy quiero destacar 3 puntos muy importantes que en esta narrativa vamos a identificar. Uno es el poder del Evangelio, que es dirigido desde el cielo, el poder del Evangelio que apunta a Filipos y a Europa, y el poder del Evangelio que forma la iglesia de Filipos. Nosotros somos una iglesia que fue formada por el poder del Evangelio. Dios nos envió a plantar la iglesia, Dios edificó esta iglesia, Dios construyó y ha ido edificando esta congregación como lo hizo en Filipenses. Y por eso quiero mirar la carta y que veamos esta narrativa apreciando cómo Dios va haciendo las cosas en la iglesia, cómo Dios va construyendo la iglesia, cómo Dios va construyendo nuestras propias vidas. Y esto es muy importante y muy hermoso. Entonces, el primer punto es el poder del Evangelio, es dirigido desde el cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué digo de esta manera? ¿Por qué dirigido del cielo? Porque Dios es el que está detrás de la formación de la iglesia. Dios es quien está detrás de la plantación de las iglesias. Dios es quien está detrás de la expansión del Evangelio. Esto no nace solamente de la motivación y el buen entendimiento de personas, de hombres y mujeres que creen en la palabra, sino de un Dios que está desde el cielo moviendo todos los corazones para que el Evangelio sea extendido. Por mucho que los hombres queramos hacer bien las cosas, si Dios no nos mueve, si Dios no nos dirige, vamos a cometer muchos errores. Entonces, antes de exponer esta carta, quiero que miremos esto que es muy importante. En primer lugar, hermanos, el programa misionero de la iglesia debe ser conducido por el cielo y no por la tierra.
Y esto es muy relevante. Hoy estamos con proyectos, estamos con la idea de plantar, estamos con el entendimiento bíblico de plantar, pero estamos orando, estamos buscando del Señor, queremos que Dios nos diga. No queremos hacer las cosas a nuestra pinta, queremos que Dios nos dirija cómo plantar la iglesia. El apóstol Pablo, fíjense en lo que leímos en el texto, el apóstol Pablo, ¿cuál era su meta? Él quería ir a predicar a Asia. Dice que pasó por Galacia y el Espíritu no lo dejó predicar. Después quería ir a otro sector, ¿cierto? Y el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque Dios no quería que fuera hacia Asia. Dios quería que fuera a Europa. Y qué tremendo. Cómo, a pesar de que es bueno ir y predicar en Asia, Dios quería otra cosa. Dios quería, en algún minuto de la historia de mi vida, que plantáramos una iglesia. Y yo, ¿saben dónde no quería ir? A la Florida. Yo no quería ir a la Florida. No me gustaba la Florida. Dije muchas veces, jamás voy a vivir en la Florida. Yo quería ir a plantar o hacer en cualquier otro lugar, menos la Florida. Mas Dios dijo, la Florida. Y qué tremendo cuando Dios dirige las cosas, porque cuando Dios dirige las cosas, cuando las cosas son dirigidas desde el cielo, las cosas obran y avanzan bien, porque Dios respalda su palabra. Ellos atravesaron Frigia, que es la zona de Turquía. Ellos venían de Israel, cruzaron hacia la zona de lo que es Turquía, todo el centro de Turquía, hacia Galacia. Y cuando van llegando arriba, al borde del norte de Turquía, ellos querían cruzar hacia Asia, el sector que se llama de Misia a Bitinia, yendo hacia Asia, y Dios les dijo, no señores, de vuelta a predicar, y no se los permitió. Y Dios usó una visión para mostrarle a Pablo dónde quería ir. Y eso es un llamado a nosotros. Nosotros estamos con proyectos de plantación y tenemos que estar todos orando, no solo yo. Todos orando para ver qué es lo que Dios quiere, a dónde vamos a ir, dónde vamos a enviar los misioneros, dónde vamos a enviar los próximos equipos de plantación, ¿cierto? Y es necesario porque así la agenda misionera de la iglesia debe ser dirigida por Dios y no por los obreros, debe ser definida en el cielo y no en la tierra, hermanos. Y yo quiero que eso lo tenga muy grabado en su corazón. Vamos a entrar en Filipenses, que es la carta del gozo. Pero miremos que la iglesia debe ser edificada, debe ser dirigida, debe ser sustentada, debe ser restaurada desde el cielo. Dios lo hace a través de nosotros. Y tenemos que albergar eso también. Y en segundo lugar, que cuando Dios envía misioneros, y vemos aquí en el caso del relato, Dios envía a predicar el evangelio, eso no está al margen de cosas difíciles. La puerta que Dios abre no siempre nos conduce por un camino fácil, pero nos conduce hacia un destino victorioso, hermanos. Ellos fueron apaleados, ¿cierto? Los azotaron. Miren qué tremendo. Qué tremendo, los azotaron, pero a pesar del sufrimiento en ese lugar, se plantó una de las iglesias que Pablo más amó, que más albergó en su corazón, una iglesia que mantuvo una relación, una comunión muy íntima con el apóstol durante toda la vida del apóstol. Y por eso es tan relevante, hermanos, comprender que la misión de la iglesia va a estar sometida a presión. Los que hemos salido a plantar, los que hemos vivido en experiencias como estas, sabemos que esto no es simple. Pero hermanos, hay un gozo enorme en estar en la perfecta voluntad del Señor. Y ese gozo se experimenta cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando cumples su palabra y ves los frutos que eso conlleva. Y eso como aplicación práctica para tu vida. Si tú vas a ser dirigido a tomar decisiones, que tus decisiones sean dirigidas desde el cielo. No de las cuentas, no de la economía, no de lo que más me gusta, sino porque son graves los errores que se pueden cometer si no obramos dirigidos desde el cielo. Imagínense qué tremendo. Pablo y Silas fueron azotados, pero ellos siguieron adelante. Ellos en la cárcel, y como nos decía Karina en el devocional, en medio del sufrimiento ellos cantaban al Señor. ¿Y qué sobrevino? Un terremoto, y fueron libres. Porque Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Cuando Él se propone hacer algo con su iglesia, Dios es capaz de obrar sobrenaturalmente.
Y la iglesia debe aprender a vivir estas experiencias con el Señor. Dios obra sobrenaturalmente. El segundo punto que quiero que tome hoy día como enseñanza es el poder del Evangelio que apunta a Filipos y a Europa. Como lo dije hace un minuto, la entrada de Pablo a Europa fue por voluntad de Dios. No fue porque él quería. Así como me pasó a mí en un caso muy menor, comparativamente hablando, yo no quería la Florida, más Dios insistió en mi corazón y decía cómo, por qué, no me gusta, etcétera, etcétera. Di muchos argumentos en mis oraciones, más Dios decía la Florida, la Florida, la Florida. Mano, es tremendo. Y qué lindo, porque hoy, después de 10 años casi, en enero vamos a cumplir 10 años, puedo decir, gracias Señor. Gracias por tu obra, gracias por lo que has hecho, gracias por todos los que han estado aquí, los que están y los que han estado, porque con todos hemos vivido en Cristo experiencias de crecimiento, con todos hemos vivido etapas buenas y difíciles. Y gracias a Dios, Dios ha edificado su iglesia con los que están y con los que no están. Qué tremendo eso. Porque Dios está detrás de todo. Y en este caso, el poder del Evangelio estaba apuntando en una dirección distinta que incluso repercute hasta nuestras vidas. Porque esta entrada en Europa fue tan potente que desde Europa se convirtió casi toda Europa al cristianismo y de ahí saltó a América. Fíjense que hasta los días de hoy en Asia la penetración del cristianismo es muy vaga. Hoy día está lleno de culturas paganas sumidas en el oscurantismo y el misticismo. Hasta hoy día. ¿Por qué? Porque Dios decidió que Pablo no fuera a Asia, sino que fuera a Europa. Qué importante es ser dirigido por Dios. Qué importante es tomar decisiones dirigidas por Dios. Porque podemos ir a un lugar donde va a ser un desierto y oscuridad, o llegar a donde el Evangelio va a ser vivido por nosotros, y vivido por nuestras generaciones, vivido por nuestros hijos, por nuestros nietos. Cuánto anhelo poder ver a mis nietos en el Evangelio. Así que hijos, prepárense para casarse. Porque quiero ver mis nietos en el Evangelio. Amén. Y qué importante que incluso el matrimonio sea dirigido desde el cielo. Amén. Amén. Y doy gracias a Dios porque esta semana tenemos un nuevo compromiso, ya más formal. Y nuestro hermano Milenko y María Paz están comprometidos. Gloria a Dios. Se comprometieron en noviazgo esta semana que pasó. No aguantaba más. Gloria a Dios. Y qué hermoso, fíjense, porque puedo dar fe que esto fue poco a poco puesto en el corazón y movido desde el cielo. Entonces, qué tremendo es obrar dirigidos por Dios cuando el Evangelio de poder guía nuestras vidas. Y no quiero que usted lo mire como frases al aire. Realmente el Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder para transformar las vidas. El Evangelio tiene poder para plantar iglesias. Aunque las condiciones son adversas, los recursos escasos, Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Dios lo ha hecho toda la historia y hoy lo puede volver a hacer. Amén. Entonces, el poder del Evangelio en Europa fue un evento realmente importante. Si vemos hoy día las civilizaciones, se puede reconocer cómo la civilización occidental tiene una base fuerte, fundada en el cristianismo. A diferencia de las religiones orientales, incluso las sociedades orientales, que no tienen los mismos principios. Y estos claramente son hechos muy auspiciosos. En primer lugar, hermanos, tenemos que notar cosas importantes. La importancia de los mejores métodos para alcanzar los mejores resultados, hermanos. Los mejores métodos, ¿por qué? Porque Pablo, a pesar de que él sabe que Dios va con él, que Dios va junto a él, que Dios va delante de él para obrar en la iglesia, para plantar el Evangelio en distintas ciudades donde el Evangelio no había sido predicado, él claramente tenía métodos inteligentes. Él no despilfarraba los recursos, él no hacía tonteras. Como nosotros a veces, ¿no? Nosotros también equivocamos, erramos en esto. Pablo no, Pablo estaba dirigido por Dios. Y él tenía una estrategia, él tenía criterios claros dónde hacer la inversión de su tiempo.
Fíjense, él se dirigía por Dios, pero además él hacía cosas muy interesantes. Él llegaba a ciudades estratégicas. Él no plantaba iglesias en cualquier lugar. Él buscaba lugares estratégicos. ¿Por qué? Porque su vida era limitada, el tiempo era limitado y él tenía que abarcar la mayor cantidad de expansión del evangelio, y lo hizo poniendo iglesias en ciudades muy importantes, y desde esas ciudades el evangelio se extendió a las zonas rurales y a otras ciudades menores. Entonces, el plantador de iglesias, como Pablo, yo creo que nos enseña mucho a nosotros también para los próximos procesos que vamos a tener. Tenemos que meditar y orar y ser estratégicos en cómo vamos a alcanzar nuestra ciudad con el evangelio, o nuestro país, donde Dios nos envíe, hermanos, porque queremos que Dios nos dirija y no nosotros dirigirnos. Segundo lugar, la ubicación geográfica de la ciudad de Filipos. Para quienes no la conocen, es una ciudad que divide, está en un cordón cordillerano que divide Europa de Asia. Es un lugar muy estratégico porque es una ruta donde el Imperio Romano hacía los cruces entre una zona y otra. Era una ruta comercial, había explotación minera de oro, de plata, era una ciudad rica de muchos recursos, y claro, Pablo puso el ojo porque era un lugar estratégico. Desde ese lugar y en ese lugar se batallaron grandes campañas del Imperio Romano. Por ejemplo, cuando Nerón fue muerto, hubo rebeliones y algunos quisieron tomar el poder, y las grandes batallas que se rindieron para controlar de nuevo el Imperio Romano fueron ahí en la zona de Filipos. Es una ciudad muy importante, una ciudad montañosa, pero clave porque tenía todas las comunicaciones para los caminos de evangelización. Si quería moverse por una ruta u otra, él podía llegar a toda Europa o encaminarse a Asia como él quisiera. Era un lugar realmente bueno para poder plantar una iglesia. La ciudad Filipos era llamada Crenides, que significa fuentes, un lugar de abundantes arroyos, mucha agua, con suelo fértil, rico, riquezas, etc. Entonces, Pablo era bastante inteligente al plantar la iglesia. Tercero, la importancia histórica, como les dije. Fíjense, esa ciudad, por ser relevante para el Imperio Romano, fue llamada, tuvo una posición honrosa, fue puesta ahí como una provincia, una provincia. Cuando era una provincia, cuando se transformaba una ciudad en una provincia romana, tenía los privilegios romanos. Quiere decir que los habitantes tenían directa ciudadanía romana, se guiaban por la economía romana, por la política romana, por lo tanto la gente que vivía ahí era de clase social media alta, gente de riqueza. Ahí plantó Pablo la iglesia. Fue muy vivaz, ¿no? Dirigido por Dios, muy inteligente de cómo plantar ahí, porque eso potenció los recursos de la iglesia y de ahí se lanzaron proyectos misioneros para muchas partes, desde Filipenses. Fíjense que el verso 11 y 12 de su Biblia dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Esa era una provincia muy importante para el Imperio Romano. Importancia militar, importancia económica, importancia cultural, estratégica. Y yo creo que eso tenemos que apreciarlo también. Cómo el poder del evangelio, cómo Dios dirige las cosas para las plantaciones de iglesias. Si usted mira hoy día la estadística en nuestra ciudad, ¿cuáles son las comunas que tienen más iglesias? ¿Sabe cuáles son? La Florida y Puente Alto. ¿Sabe cuáles son las que tienen menos iglesias? Las zonas de Barrio Alto y Macul. ¿Se fija? Entonces, hay que meditar y orar para ver qué es lo que Dios nos va a decir. Pablo estaba alcanzando esa ciudad, y cuando alcanzaba esa ciudad, dirigido por el Evangelio, por el poder del Espíritu Santo, estaba alcanzando el corazón de Roma, el corazón del Imperio Romano, una bisagra muy potente, y desde ahí él emprendió los viajes misioneros hacia el resto y el interior de Grecia e Italia. Incluso él tenía planes de llegar hasta España con la predicación del Evangelio. Y el tercer punto que quiero tratar hoy día, que va a ser el más amplio, que ya metidos en la narrativa del texto, es el poder del Evangelio en formar la iglesia.
Y eso tiene que ver mucho con nosotros hoy día, cómo Dios también nos ha formado, cómo Dios nos está formando a nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia hemos crecido, sí, gracias al Señor. Hemos crecido en números, sí. Hemos crecido en madurez, sí. Amén. Amén, sí. Mírense, estamos maduros. Gloria a Dios. Pero hermanos, no tenemos que perder de vista en este movimiento del Evangelio que hay tres aspectos muy relevantes que tener atención. Reconocer tres focos. Primero, desde el punto de vista humano, para que una iglesia se consolide, para que una iglesia se establezca, para que una iglesia madure, hay un aspecto humano, hermanos, hay un aspecto humano. La iglesia, esa iglesia nació con oración, predicación y compromiso sacrificial de muchos obreros que sirvieron en la plantación de la iglesia. Por lo tanto, cualquier iglesia que quiera ser plantada tiene ese aspecto humano donde el ser humano se incorpora, donde se incorpora orando mucho, donde se incorpora predicando el Evangelio, como cuando partimos la plantación, nos salía la predicación hasta por los codos, andábamos por todos lados hablando de Cristo, hermano. Queríamos que el Evangelio fuera expandido. Y yo creo que hoy día necesitamos más de eso. De hablar de Cristo, de orar por el Evangelio, de orar por la expansión, como en este minuto, en ese momento, Pablo lo estaba haciendo. En ese lugar era un lugar donde nadie les había predicado de Cristo, un lugar totalmente sin predicación, hermano, en ese lugar. Pero también hay otro punto de vista a tener de la mano, que Dios obra en la edificación de su iglesia. Dios es quien abre el corazón de la gente. Dios es el que libera a los cautivos. Dios es el que da vista a los ciegos. No somos nosotros. Dios es el que alienta los corazones. Dios es el que trae con lazos de amor a la gente. Por eso tenemos un foco. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, más descansar en que hay un Dios que está orando todo el tiempo. Porque ¿quién quería que el Evangelio fuera a Europa? Dios. ¿Quién quiere que el Evangelio riegue esta ciudad? Dios. Dios ha puesto muchos obreros cristianos y nos está moviendo. En la red 316 nos está moviendo, seguimos orando y seguimos comunicados, trabajando y pensando y orando en cómo expandimos el Evangelio en esta ciudad. Porque Dios está moviendo y nos ha juntado a varios pastores con esta misma visión por algo. No es la locura de uno. Es la iglesia que está siendo movida y hay una obra de Dios que está detrás. Ese Dios que puede obrar y abrir las puertas de una prisión y entrar en lo más recóndito del corazón de alguien y destapar el corazón para que vea su pecado y se arrepienta, hermanos. Por eso es tan relevante. Y tercer foco que no podemos perder de vista es que detrás de todo esto hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual. Hay un diablo, hermano. Ahí está Satanás, que no quiere que la gente llegue a Cristo. No quiere. Y trabaja en ti y en mí para que no prediquemos. Y trabaja en la gente, cerrándole sus corazones, metiéndole cosas en su mente contra el cristianismo. Hoy estamos en un contexto donde Satanás ha ganado mucha ventaja en ese sentido. El cristianismo está desprestigiado. La gente no quiere creer en los sacerdotes, no quiere creer en los pastores, porque está desprestigiado por muchos. Pero hermanos, donde Pablo predicó, nunca habían predicado, hermanos. Nadie conocía de Cristo, nadie sabía qué era eso. ¿Quién es Cristo? Y Pablo fue y predicó. Y muchos creyeron, y muchos se convirtieron. ¿Cuánto más nosotros podemos salir a visitar personas y hablar de Cristo? Porque hay una batalla espiritual y que esa batalla espiritual se gana de rodillas, hermanos. Orando para que el corazón de las personas sea abierto. Recuerden en el texto cómo Dios abrió el corazón de Lidia. Lidia era una mujer que estaba ahí. Ella se creía buena, religiosa. Pero hasta que Dios no le abrió el corazón, ella no creyó. A pesar de que asistía a la iglesia. A pesar de que ella era religiosa. Hasta el día que el Espíritu Santo abrió su corazón, ella creyó. Hermano, si usted anhela que alguien conocido suyo llegue a Cristo, ore. Ore mucho, ore mucho. Si a usted le importa, ore mucho. Amén, amén. Entonces, esta es la primera iglesia establecida en Europa, en una colonia romana, donde el poder del Evangelio entonces alcanza, además de ese lugar
tan tremendo y estratégico, alcanza personas de diferentes razas, diferentes contextos sociales y diferentes experiencias religiosas, hermanos. ¿Cómo entonces el poder del Evangelio transforma y forma una iglesia? Punto A, vamos a ver el punto A. La A dice, el Evangelio llega hasta las personas por la gracia soberana de Dios. Entendamos que hay un Dios que está detrás de todo esto. En Hechos 16, del día al 34, habla sobre la conversión de las personas. La conversión que hubo ahí en Filipos de 3 personas totalmente diferentes. Vimos y leímos en el texto la conversión de 3 personas distintas unas de otras. Una de ellas, la primera, es la conversión de Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Que leímos Lidia. El verso 13 y 14 en su Biblia, ahí hace referencia que ellos estaban ahí en la puerta junto al río donde se solían hacer oraciones. O sea, era una cultura religiosa. Es como hoy día decir, aquí hay religiosidad igual en Santiago. También hay gente que ora. Tú le preguntas a la gente, ¿usted cree en Dios? Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios. Pero no conocen, no se congregan, no leen su Biblia, no tienen relación con Dios. Y ella estaba ahí. Entonces dice el verso 14 que esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer comerciante. La púrpura era un producto carísimo. En ese tiempo era carísimo, eran telas muy caras. Por lo tanto, ella era una comerciante adinerada, ella era una emprendedora. Era una emprendedora, usaríamos en esos términos hoy día, y tenía billete. Ella era comerciante. Y ella estaba, y creía ella que estaba muy bien además, porque ella era una mujer de Tiatira, que dice ahí que adoraba a Dios. Ella intentaba tener una vida religiosa correcta. Probablemente, por estar ahí en esa cultura, ella era una mujer bastante moralmente correcta, una buena mujer, y dice que ella estaba oyendo lo que Pablo estaba predicando. Pero hasta ese minuto, ella no conocía al Señor, ella no había nacido de nuevo, aunque era religiosa, y podía ir siempre a la iglesia. Pero mientras Dios no abre el corazón, la gente puede estar muerta, como diríamos en las películas de hoy, son Walking Dead, muertos caminando. Mientras Cristo no abre el corazón, la gente puede creer que es salva y estar todos los domingos en la iglesia y se van a ir al infierno. Qué tremendo, porque soberanamente Dios llegó al corazón de Lidia y se lo abrió. Abrió el corazón para que estuviese atenta, pudiera comprender el mensaje del Evangelio. O sea, Dios tomó la iniciativa en la conversión de Lidia. Dios tomó la iniciativa en esa conversión. Es el que abre el corazón de esa mujer. No solo Lidia se convierte, sino además después de eso, toda su casa. Fíjense, el verso 15, que después fue bautizada y su familia. Y su familia. Y les rogó que se quedaran. O sea, hermano, de hecho lo podemos distinguir del verso 40 del texto, que después hasta su casa sirvió como lugar para que los hermanos se reuniesen. ¡Qué tremenda bendición! Muchos de los que están aquí llegaron a Cristo, se convirtieron, llegaron a esta iglesia y sus casas hoy sirven para albergar el Evangelio, la iglesia, para albergar a las personas cristianas. Eso estaba viviendo ahí. ¿Y quién lo hace? ¿Quién puede hacer eso? Dios lo hace. Dios lo hace. Segundo, la segunda persona, la liberación de una joven poseída. Había una mujer que estaba endemoniada y ella tenía poder de adivinación. Satanás la había provisto de un espíritu de adivinación. Era pitonisa. Era una pitonisa. Te miraba a los ojos y decía, ¿te imaginas, hermano? Aparecer una pitonisa y confesar aquí delante de todo lo que hiciste en la semana. ¡Ay, Dios! ¡Ay, papá! ¡Qué tremendo! Ella era una esclava de Satanás, una esclava del diablo. Y esa mujer que era esclava, quien tuvo la iniciativa de liberarla fue Dios a través del apóstol Pablo. Esa mujer estaba todo el rato hablándole a Pablo, estaba molestando y diciéndole cosas. Pablo se molestó y dijo, espíritu, chao. Y echó al demonio de fuera de la mujer y esa mujer fue libre. Hermanos, hay mucha gente que camina por las calles y está endemoniada. Sí, gente que está poseída, que está endemoniada, que hace brujerías. Y tenemos que orar. Y tenemos que ir a predicar el Evangelio para que esa gente sea librada de las garras de las tinieblas. Liberó a una mujer emprendedora, comerciante, que se creía buena, buen perfil.
Económicamente buen perfil moral, una linda mujer. Pero también liberó a esta mujer que era pagana, que andaba en la calle adivinando y probablemente y ganando plata, un porcentaje para ella y un porcentaje para quienes la cuidaban, porque tenía unos administradores, ¿no? Tenía unos mandamases. También llegó a ella, porque Dios llega a todo tipo de personas, como en nuestra iglesia. Hay de todo. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque el Evangelio tiene ese poder de salvar a personas tan diferentes, por ejemplo, en este caso, de trasfondos religiosos distintos. Una mujer moralmente religiosa y muy correcta, una mujer pagana satánica, totalmente satánica. Y el tercero es la conversión del carcelero. El carcelero, hermano, el carcelero estaba ahí cuidando la cárcel y el Señor quiso librar a los suyos con un terremoto, como nos vemos en el verso 26 al 34. Y esto fue tan grande, tan asustador para el carcelero, que el carcelero pidió perdón. Al tiro miró al cielo cuando vio que Dios los libró a ellos. Y los libró con 3 milagros muy tremendos. Un milagro físico, un terremoto. Hizo un milagro físico, que Dios manda un terremoto de la nada. Hubo un milagro moral. ¿Saben cuál fue el milagro moral? Después del terremoto estamos todos aquí. Nadie se arrancó. Todos los presos honestos. Hubo una transformación masiva de los presos. Nadie se arrancó. Hermano, en cualquier cárcel se cae la puerta, no pilláis a nadie más, hermano. ¿Cierto? Salen todos acá arrancando. Pero en ese lugar, cuando Dios obra, los corazones cambian. La gente cambia. Hubo un milagro moral y también hubo un milagro espiritual, porque Dios cambió la vida de ese carcelero. De ser un hombre pagano, él tenía un trasfondo pagano. Fíjense, él venía de una cultura romana, donde César es el Señor. Él es su Dios, el César. Fíjense, por lo tanto, el Evangelio comienza no solo alcanzando personas, sino familias completas, enteras. Gloria a Dios, porque aquí hay familias completas. Y creemos que las que están incompletas van a llegar a ser completas. Amén. Amén. Seguimos creyendo por eso. Segundo, el Evangelio viene a todo tipo de personas, religiosamente distintas, pero también, como lo dije, de razas distintas, si podemos denominar razas. Por ejemplo, Dios salva en Filipos a 3 razas distintas. Lidia era asiática. Ella venía de la ciudad de Tiatira, de Asia. La joven esclava era griega, europea. Y el carcelero era ciudadano romano. 3 razas distintas en la misma iglesia. Es una iglesia multicultural. Hoy día nos estamos poniendo multiculturales también aquí, ¿cierto? Tenemos haitianos, tenemos, ¿qué más? Salvadoreños. Los argentinos, viene de repente los argentinos. No, sí. Ingleses. Somos los ingleses de Latinoamérica. ¿Sí? Colombia, de Colombia también han llegado. Fíjense, Dios salva entonces a personas de diferentes razas. Dios salva en la ciudad de Filipos a 3 clases sociales, lo dije. Lidia era empresaria exitosa, comerciante de púrpura. La joven poseída era una esclava y ante la ley, claramente ella era una esclava y una herramienta viva. Trabajaban con ella. Ella le generaba recursos a otros, adivinando. Esa era su vida, explotada por otros. La otra era una mujer empresaria. Y el carcelero era un miembro de la clase media romana, que claramente tenían muchos lugares de posiciones importantes, tenían autoridad regional, era una persona relevante en el ámbito político también. Por eso esos 3 tipos de personas también fueron salvadas por el Evangelio. Qué tremendo es ver esto. Todos estos detalles nos hablan de cómo Dios construye su iglesia. Nosotros no tenemos que limitar a Dios. Nosotros no tenemos que impedir que Dios haga y que traiga a quien Él quiera a esta iglesia. De todo tipo de personas. De alguien con mucho dinero y alguien que no tenga nada. Son todos hijos de Dios. Amén. Porque ese es el poder del Evangelio. Dios salva también en la ciudad de Filipos a personas de culturas religiosas. Como dije, Lidia era una prosélita, era una mujer que tenía esta cultura religiosa, familiaridad con las prácticas religiosas. Ella iba a los lugares de oración. No cualquiera hace eso, ¿no?
Hoy día, ¿quién va a orar a las iglesias? Ella no, ella iba religiosamente a orar, probablemente, como lo dije, llevaba una buena vida y un espíritu de congregarse, ¿no? De congregarse con los demás religiosos de la época. La esclava vivía en el misticismo más oscuro, hermanos. Absolutamente oscuro, endemoniada y vivía poseída. Y el carcelero, para él, César era el Dios, como lo dije hace un minuto. Por lo tanto, si nos damos cuenta, el escenario en el cual el evangelio en Filipenses se desarrolló era un escenario muy complejo. Razas distintas, culturas distintas, niveles sociales diferentes, mas Dios llegó a todos. Si nosotros creemos que Dios no puede hacer eso, estamos mal. Nosotros debemos creer que Dios puede llegar a todo tipo de personas. Tú puedes ir a la persona más culta con el evangelio, como al más neófito. Tú puedes ir al más anciano, como también al más pequeño. Todos pueden llegar al evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tercero, el evangelio viene a nosotros con diferentes experiencias transformadoras. Fíjese que esto es muy interesante al verlo aquí en el texto, porque Lidia ya era una mujer piadosa. Ella ya era una mujer que trataba de hacer las cosas bien. Y cuando el evangelio llegó a su vida, ella estaba tranquila. No tenía ni un problema. ¿Tenía un problema Lidia? No. Estaba cortándolo con cincel, como dicen algunos. Ganando bien. Todos los días en la iglesia religiosa. Seguramente todo funcionando, tranquila, Hakuna Matata. En paz. En paz. Y en paz llegó a Cristo. En paz llegó el Señor a su corazón. En paz Dios abrió su corazón y entendió lo que Pablo predicaba. Porque Dios usa trasfondos totalmente distintos. No todos tienen que llegar en condiciones malas. Ella llegó a una condición buena, pero necesitaba ser salva de su vida, de sus pecados. La joven esclava, ella estaba en una situación terrible, prisionera de Satanás, o siendo utilizada. Ella fue alcanzada mientras estaba en las garras del diablo, hermano, agarrada por el diablo, era explotada por los demonios y por los hombres. Fue una experiencia dramática la llegada de esa mujer, dramática. Más encima, le echaron fuera el demonio y perdió la pega. Es como aquellos cristianos que dicen, no, me convertí al Señor y me fue peor. Ella llegó a Cristo y le fue peor, perdió la pega, ahí al tiro. Y pasa. Es una condición muy compleja. Entonces, cuando la gente no ve estas cosas, cuando la gente piensa que llegar a Cristo, que tu experiencia y mi experiencia se tiene que repetir, no es así. Las experiencias de todos nosotros son todas diferentes. Más en todas esas experiencias, Dios se encuentra con nosotros. Dios abre nuestros corazones y Dios nos trae a su palabra, a su iglesia. Pablo liberó a la esclava de ese poder demoníaco, pero también puede liberar a muchas personas hoy día. Tal como lo hizo con esa mujer en ese tiempo, hoy día también lo puede hacer. Tenemos que salir a orar por la gente. Tenemos que ir y alcanzar. Cuando el evangelio llega, hermanos, a la vida de las personas, cuando el evangelio llega, los cautivos son liberados. Si usted no lo cree, ¿quién lo va a creer? Si la iglesia es pilar y baluarte de la verdad. Entonces tenemos que salir a orar, tenemos que visitar a las personas que están esclavas del demonio, esclavas de su vida, y gente que también aparentemente no tiene ni un problema. También hay que ir a verlos, porque también necesitan escuchar el mensaje, hermanos. El tercero que Dios salvó era el carcelero, hermano, el carcelero. Y lo alcanzó, ¿dónde? En medio de un terremoto. Dios le tuvo que enviar un terremoto para que se convirtiera. Y a veces algunos necesitan un zamarreo así para que se den cuenta que tienen que llegar a Cristo y pedir perdón. Por eso Dios llega de distintas maneras. No podemos entonces transformar nuestras experiencias como norma. Por eso nuestros testimonios no son norma para todos. Nosotros no predicamos dando testimonios. Los testimonios son distintos para todos. Si a usted Dios lo libró de algo, no significa que todos van a ser librados de lo mismo. Mas todos necesitan escuchar el mensaje del evangelio, de arrepentirse de sus pecados y de que crean en Cristo para salvación. Todos necesitan eso. Cuarto punto. El evangelio es poderoso para salvar a aquellos que se arrepienten. ¿Quiénes son salvos? Los que se arrepienten.
los que se arrepienten. Jesús salvó a todos ellos. Veamos la conversión de Lidia, por ejemplo. La conversión de esta comerciante de Tiatira tiene algunas cosas interesantes. Primero, que ella era temerosa de Dios, una mujer de oración, pero no era convertida. Por lo tanto, hermanos, no basta con asistir a la iglesia, leer la Biblia y orar. Hay que nacer de nuevo. No basta con ir a la iglesia y orar y leer la Biblia para ser salvo. Hay que nacer de nuevo. Y eso es obra de Dios en el corazón de las personas. Y por eso Jesús dijo, llegará el día donde van a haber personas delante de mí y me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos la iglesia, trabajamos aquí. Mas el Señor te va a decir, yo nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Y te vas a ir al infierno. Porque no basta con ir a la iglesia, leer la Biblia. Hay que nacer de nuevo. Eso es lo que vemos en el caso de Lidia. Ella se creía bien, religiosamente bien, pero no había nacido de nuevo, hermano. Necesitaba nacer de nuevo. Segundo, Dios abrió el corazón de Lidia. Ella oyó y ella atendió. Miren, la parte de Dios es abrir el corazón. Eso lo hace Dios. Pero su parte, ¿qué es? Escuchar y atender. Cumplir la palabra. Es la demanda de Dios a cada quien que le abre el corazón. Si Dios te abre el corazón para creer y confiesas tus pecados, hoy tienes que poner atención a todo lo que Dios te quiere hablar. Y guiarse por su palabra todos los días. Y tercero, hermano, la conversión de Lidia se produjo en un lugar favorable. Ella buscaba a Dios, el carcelero no lo buscaba. Ella estaba orando, el carcelero estaba al borde del suicidio. El carcelero se quería matar, enterrar la espada. Y en ese momento llegó el Señor. Qué lindo. ¿A cuántos de nosotros llegó el Señor en un momento de mucha necesidad? ¿Cierto? Qué tremendo. A algunos de nosotros Dios nos rescató en momentos muy difíciles. A otros Dios les rescató en momentos muy tranquilos. Pero Dios nos rescató. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Esa es la historia de Filipenses. Así nace la iglesia de Filipenses. La iglesia que vamos a estudiar las próximas semanas. La iglesia que nos va a hacer gozarnos de alegría, de ver el Evangelio viviendo en el corazón. Nace en circunstancias tan difíciles. Nace después de que muchos se comprometen. Nace después de que muchos oran, de que muchos son dirigidos por Dios. Muchos se sacrifican. Para que usted esté aquí sentado escuchando un mensaje. Hubo muchos que se sacrificaron los primeros años y se siguen sacrificando para que el Evangelio se predique en este lugar. Hay que darle gracias a Dios por eso. Amén. Vemos entonces la conversión del carcelero. La conversión de este funcionario público romano nos muestra algunos puntos importantes. Primero, que hay personas que solo se convierten después de un terremoto. Hay gente que solo se va a convertir después de un terremoto. Y usted le habla, le dice y vuelve al Señor y predica y le predica, pero hasta que no tiene un problema serio en la vida, no llega. Entonces hay que esperar, porque los terremotos no vienen a cada rato, ¿cierto? Hay terremotos en Chile, en Santiago, más o menos cada 15 años, 18 años en Santiago. Entonces, si usted está esperando que alguien se convierta, si él es de los tipos terremotos, hay que esperar, porque si Dios lo quiere salvar, le va a mandar un terremoto. Amén. Así que ore, tranquilo, predique, ore, hable, pero espere el terremoto, porque en algún minuto Dios lo va a remecer y lo va a hacer entender. Entonces, hay quienes no oyen en tono suave, ¿cierto? Tú les puedes decir suave, las mejores palabras, y siendo así muy sumiso, sumisa, y mire mi amor, y vaya a la iglesia. No, espere el terremoto. Espere el terremoto. ¿Ok? Para ellos el método de Dios va a ser ese. Ese va a ser su método. Un accidente, una enfermedad, que pierdan a alguien que aman. Tranquilo, ya va a pasar. Dios va a hacerlo. Mientras sigue orando. Y segundo, el mismo Dios que abrió el corazón de Lidia es el que abrió las puertas de esa prisión. Ese mismo Dios abrió esas puertas para que tuviera ese carcelero, además de salvar a su gente, el Señor, que ese hombre se convirtiera, y después de ese hombre, toda su casa. ¡Qué maravilla! Entonces el carcelero que estaba al borde del suicidio reconoce 4 cosas. Primero, en ese minuto reconoce que estaba perdido. Aquí estoy frito, hasta aquí nomás llegué. Y él pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?
Entonces, cuando no hay esperanza, muchas veces tenemos que llegar a Cristo. Cuando hemos llevado nuestra vida de la manera que hemos querido, hay algunos que es tremendo, nos pasa en todas partes, que tienen que tener problemas para volver a la iglesia. Y después se les arreglan los problemas y se van de la iglesia. Tienen problemas, vuelven a la iglesia. Y empiezan a orar de nuevo. ¡Qué tremendo! Bueno, la iglesia tiene de todo, hermano. ¿Qué hay que hacer para creer? ¿Cierto? Entonces, es creer en el Evangelio. Y él también creyó en el Señor Jesús. Para ser salvo, hermano, no tienes que creer en una religión. Creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Si hoy Dios te está hablando y quieres entregar tu vida a Cristo, si eres quizás como Lidia, o si eres quizás como la mujer endemoniada, o si eres quizás como el carcelero, estás en un terremoto, lo que tienes que hacer hoy día, si te sientes perdido, es creer en Cristo. Creer en Cristo, creer en Jesús. Y para eso después se requiere obediencia, seguir a Cristo. Y también en el futuro dar pruebas, hermanos, de la transformación de su corazón. Por eso, hermanos, yo les animo a seguir mirando Filipenses, todos estos meses, estos 2-3 meses que vamos a estar aquí en Filipenses. Estudie Filipenses, métase en la carta. Letra E, el Evangelio es poderoso para sostenernos en las pruebas de la vida, hermanos. Pablo y Silas eran presos, azotados, encerrados en la cárcel, pero a pesar de eso, ellos no maldijeron al Señor. No se desesperaron y no se rebelaron. Ellos tenían paz, hermanos, en medio del valle de la sombra y de la muerte. En vez de Pablo clamar por venganza contra sus enemigos, ¿qué hicieron? Oraron por ellos, cantaron al Señor, alabaron, hermanos. Eso hay que hacer. Cuando el Evangelio llega, nuestro corazón cambia a ese nivel. En vez de perseguir a los enemigos, oramos por ellos. Cuando la gente habla mal de nosotros, nosotros hablamos bien de ellos. Cuando la gente nos maldice, nosotros les bendecimos. Eso es cristianismo. Eso es el fruto de un corazón transformado por Cristo. Y ellos experimentaron una poderosa liberación. Hermanos, Dios no solo libera a los cautivos de las manos del diablo, sino que también libera a sus hijos de las prisiones, como en este caso. Él sacó a José de la cárcel y lo llevó al trono de Egipto. Sacó a los 3 jóvenes hebreos del horno encendido y los honró ante toda una nación. Sacó a Daniel del hoyo de los leones y lo exaltó ante sus enemigos. Sacó a los apóstoles de las rejas. Sacó a Pedro de la prisión de máxima seguridad de Herodes. Y ahora saca a Pablo y a Silas de la cárcel, de la habitación más interior de una cárcel protegida romana. Hermanos, Dios puede darnos libertad en las circunstancias más adversas. Quédese con eso en su corazón. Amén. Entonces, como conclusión, para terminar, no importa, hermano, no importa, de verdad que no importa quién seas. No importa de dónde vienes. No importa qué clase social tengas. No importa tu cultura. No importa tu base religiosa. No importa si eres una persona de vida hermosa o si estás en una terrible crisis. No importa. Jesús puede abrir tu corazón. Jesús puede hacerlo. Él puede cambiar tu vida. Lo que necesitamos cada creyente es venir a Cristo todos los días. Todos los días como hombres y mujeres necesitados. Pero si eres creyente y estás pasando hoy día por algunas pruebas difíciles, hermano, si estás pasando por pruebas difíciles, cree que el mismo Jesús que salva, que te salvó del infierno, es el mismo Jesús que te va a sostener el resto de tu vida. Amén. El Evangelio entonces libera, salva y conforta el corazón.